Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y que seamos edificados, consolados y exhortados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El odio hacia los santos se llama este mensaje. El odio, hermano, es un mal en el corazón del hombre. Es una enfermedad, es un cáncer, es un veneno que lo va matando cada vez más. Y esto, Satanás metió esa semilla en el corazón de los hombres. Y desde el principio Satanás, operando de esa manera, hermano, por el odio que le tiene a los santos, por mil razones él los odia. Los odia a los santos porque Dios los hizo a imagen y semejanza suya. Y a él no lo hizo a imagen de Dios, lo hizo un ángel. Odia a los santos, hermano, porque Jesucristo vino a morir por ellos y por él no. Odia a los santos porque Dios tiene preparada una mansión celestial para ellos y para él hay un lago de fuego. Los odia porque Dios nos ama. Y entonces ese espíritu se manifiesta en las personas para destruir, para detener el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, ese espíritu, ese demonio se ha levantado contra los santos, contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios. Y hoy no viene con la persecución como en el principio de la iglesia. Hoy viene de otra forma, se disfraza de ángel de luz y hace parecer algunas cosas que nosotros las aceptamos como buenas y eso nos está deteniendo en el crecimiento espiritual. Algunos de nosotros ya debiéramos ser maestros en doctrina, pero el enemigo nos ha tenido ocupados en cosas que no nos permiten avanzar más. Dice el libro de los Hechos que Pablo, llamado Saulo en ese entonces, estaba furioso y había levantado una campaña, hermano, contra los santos, contra la iglesia, y había ido donde las gentes principales de ese entonces, los sacerdotes, hermano, los líderes, a pedirles cartas para poder entrar en cualquier lugar. ¿Se ha fijado que ahora, hermano, hay lugares donde están cerrados y uno no puede entrar? Pero uno no puede entrar a dar la palabra de Dios, pero el enemigo está adentro. Cuando uno entra se da cuenta que ahí está minado de delincuencia, de maldad, de odio contra la iglesia. Pero a Saulo, hermano, le extendieron cartas de autorización para que entrara a las sinagogas, que en aquel entonces eran como las iglesias hoy. Y a cualquiera que hallase en el camino
del Señor Jesucristo lo llevara preso a Jerusalén. Ese era el odio que se había levantado contra la iglesia en aquel entonces. Pero hermano, algo lindo que Dios le permitió que se fuera adentrando y el odio le fue creciendo tanto. Pero un día Dios se levanta contra los que odian a los santos del Señor. Amén. Dios se levanta contra ellos y les pone un hasta aquí. Así que quizás nosotros hoy estemos siendo odiados, hermano. Pero quiero decirles que ese odio no es de una persona contra nosotros. Si su vecino, si su vecina, si su hermano de papá y mamá le odia a usted, yo quiero decirle que no viene de él. No viene de esa persona. Si su hermano en la iglesia usted siente que le odia y que dice cosas en contra de usted, no viene de esa persona, hermano. Es una operación encubierta de las tinieblas para hacer que la iglesia no crezca, para hacer que la iglesia se desanime. Y mucha gente dice, no, pues mire, yo para ser evangélicos como estos que solo peleando viven, mejor no. Me dio mucha pena. Me contaba mi hija ahora en la mañana que hubo un comentario ayer de un joven que le dijo él que iba a ir a su iglesia donde él va. Y alguien le dijo, ¿y por qué no vas a esta iglesia que te queda bien cerquita? 3 casas de por medio. Una iglesia evangélica. Aquí en la colonia. Y el concepto que tiene ese muchacho de ese lugar es triste. Porque le dijo, no hombre, ¿cómo se te ocurre que yo vaya a eso? Mejor me quedo así sin ser nada, pero ahí yo jamás voy. A mí me da tristeza porque, hermano, ese no debiera ser el concepto que las personas tengan de la iglesia del Señor. Pero, ¿quién está haciendo esa operación? Ese espíritu que está sembrando odio contra los santos. Y le dan una difamación a los santos, hermano, al grado que está cerrando puertas para que ya muchos se pierdan. Pero la iglesia, hermano, tiene un trabajo hoy en estos últimos días. El evangelista Billy Graham dijo la semana pasada que se respiran aires de persecución en la iglesia. Y si la iglesia no está atenta, hermano, bien cargada con la palabra, va a tener tremendos dolores. Amén. Porque Jesucristo le hizo frente al diablo y a sus demonios con la palabra, como hombre, no como Dios. Siempre le citó las escrituras. Si hay algo con que vamos a hacerle frente nosotros al enemigo es con la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu de Dios. Amén, con el cual vamos a destruir, hermano, todas esas potestades que se levantan contra nosotros. Ya sabe usted que estamos en una guerra sin tregua, hermano. Aquí no hay tregua. Olvídese que ahora podemos tener un poquito de respiro de paz, pero sepa que hay alguien que anda buscando cómo hacernos tropezar. Pero de algo estoy seguro y esa es la buena noticia. Que Dios se levanta en favor nuestro todo el tiempo. Porque dice que de Él son las batallas. Él pelea por nosotros las batallas. Pero lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es creerle a Él ciegamente. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo agradado a Dios, hermano, yo solo voy a recibir de las misericordias que recibe todo el mundo. El sol, el aire y la lluvia. Eso lo reciben los buenos y los malos. Pero los favores y las bendiciones de Dios se estancan, hermano. ¿Y cuántos quieren los favores y las bendiciones de Dios en su vida? Para eso yo tengo que creerle a Él, que Él es real. Y allá iba Saulo, hermano, hasta como cuando yo recuerdo que en el campo los bueyes cuando se están amansando, hermano, para enseñarles a trabajar, respiran fuerte y resoplan y hasta sacan baba por la boca. Yo así me imagino a ese espíritu de demonio, hermano.
enojado porque cada vez te ve más alegre en la iglesia. Pero cuando te ve triste, Él dice, así me encanta verlos. Pero cuando los ve alegres, dice, estos están fortalecidos en Dios. No me conviene que estén fortalecidos. Hermano, las tinieblas están retrocediendo cada vez más porque hay un buen grupo de santos que se han levantado a orar, a pelear batallas espirituales en Dios. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en un evento, hermano, donde había una cantidad de jóvenes. Hasta yo me sentí joven allí. Porque dijeron que era para todo el mundo. Y yo llegué y voy viendo solo jóvenes. Y entonces yo me sentí joven, hermano. Es que al que anda entre los jóvenes se le pega la juventud. Y al que anda entre los menos jóvenes se le pega lo menos joven. Pero lo que quiero decirle es que mientras el mundo celebraba por las puertas pidiendo dulces, que gloria a Dios que ya no se ve eso aquí en El Salvador, por lo menos en nuestra ciudad, yo no lo veo. Pero mientras en otros pueblos de nuestro querido El Salvador lo hacían, hermano, allí los jóvenes gritaban, Jesucristo nos salvó, Jesucristo vive, Jesucristo es Rey, Él vive en mi vida, Él está en mi corazón. Era una fiesta, hermano, con los jóvenes. Brincaban y hacían de todo, pero peor que lo anduvieran haciendo en la calle, dulce o travesura. Señor, reprende ese espíritu. Entonces, hermano, las tinieblas están retrocediendo y el reino de Dios está avanzando. Pero siempre hay alguien que quiere detenerlo, que está en contra de nosotros. Pero Jesucristo se le puso enfrente a Saulo. Ya cerca estaba Saulo de llegar a Damasco, a donde habían muchos cristianos reunidos, hermano, adorando al Dios que vive para siempre, cuando de repente los de repente de Dios, hermano, le llegan a todo el mundo. Los de repente de Dios le van a llegar a todo el mundo, hermano. Cuando de repente, dice la Biblia, que lo rodeó un resplandor de luz y lo dejó, pero como noqueado, ¿verdad? Y cayó. Y dijo, ¿qué es esto? Algunas veces nosotros creemos, hermano, que andamos haciendo lo correcto, agradando a Dios, porque Saulo en su mente andaba haciendo algo bueno. Él era un celoso de su fe, él era un celoso de su tradición, y decía, aquí no vamos a permitir que en nuestra ciudad crezcan estos cristianos. Esta fe no va a crecer aquí. Y sabe usted que el enemigo, hermano, mientras nosotros dormimos, está orando y ayunando para que las iglesias desaparezcan. Para que las iglesias se enfríen y estén así, tristes todo el tiempo. En lugar de estar en la iglesia, solo mandaron sus cuerpos y las iglesias están llenas, pero ellos están en otro lado. Divagando, hermano. Y cuando uno les dice, ¿están aquí? Vuelven, sí, amén, dice. No, pero aquí, todos están aquí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y mire, hermano, y el enemigo hace eso. Pero cuando ya Saulo iba por llegar, hermano, a Damasco, a donde había dado cuenta él que habían gente ahí, de Cristo, seguidores de Jesús, ¡bum!, le apareció Cristo y le dijo, ¿por qué me persigues? El diablo, hermano, sabe que al meterse con nosotros, se mete con papá. Se está metiendo con papá. Pero si usted lo considera a él su papá. Porque los niños, hermano, cuando quieren un dulce, no van donde el vecino. No dice, espérate, ya voy a venir, y va donde el vecino. Mire, no tiene un dulce que me regale. Van, ¿a dónde van? Donde el papá. Y le dicen, papá, dame un dulce. Papá, los que ya medio pueden hablar, dice, dame una cora. Al papá, hermano.
Pero la iglesia considera al Padre Celestial, al Creador de todas las cosas, como su papá. Cuando usted tiene un problema, lo primero que va es decirle: papá, me pasó esto. Papá, me dijeron esto. Papá, me dijeron lo otro. El enemigo, hermano, está haciéndonos creer a nosotros que Dios no es nuestro Padre. Se lo dijo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesús acababa de oír, hermano, unos días atrás, una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia, estoy agradado de él. Y el diablo llega a decirle, como a quererle decir: tú no eres hijo de Dios, eso que oíste, esa voz fue una ilusión tuya. Hay gente a la que el diablo llega a decir: mentiras que estás salvo. ¿Cómo vas a creer que vas a estar salvo o salva si eres lo más vil y despreciado? ¿Te acuerdas lo que hacías antes? Sí, dígale: me acuerdo, pero mi Padre Celestial a través de Jesucristo me limpió y me hizo una nueva criatura. Por la sangre de Jesucristo soy libre de eso. Declárele las promesas y los pactos que Dios ha hecho con nosotros. Pero hay gente, hermano, que hasta la chikungunya le da cuando comienza el enemigo a atacarlo. Y está con aquello y cada vez más enfermo. Y no, cuando usted esté así, levántese y dile: la palabra de Dios dice que Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo no las recibo. Yo no soy un cajón de basura para recibir enfermedades. Aleluya. Y eche fuera la enfermedad. Por eso cuando cantamos esa canción que dice ese canto: estoy cambiando mis tristezas por la alegría del Señor. Y luego también la enfermedad. Pero lo cantamos, pero lo vivimos, hermano. ¿Verdad que es bien contradictorio eso? Fuera la tristeza y sonríe. Y cuando termina la canción, otra vez tristes. Hermano, sonría. Que el enemigo no se dé el gusto de verle triste. Que sus penas las conozca su papá. Él le dijo a la iglesia de los filipenses: por nada estén angustiados. Por nada es por nada, hermano. Que hay que apagar la luz y no tengo el pisto. No esté triste. Que me dijeron que tengo unos quistes que pueden ser malignos. No esté triste. Que me dijeron que viene un huracán con muchas cosas. No esté triste. El Salvador, hermano, el Salvador de nuestras vidas está pendiente. Yo recuerdo que en el 2000 y algo venía un huracán para este país. Y qué lindo que la iglesia se levantó a orar, hermano. Toda la iglesia en el país, de norte a sur y de este a oeste, hermano, todos clamando. Porque si ese huracán pasa en nuestro país, hermano, ahorita todavía estuviéramos recogiendo escombros. Y eso ya hace como 8 años. Nos hubiera acabado. Y yo estaba viendo en la computadora el satélite. Porque yo dije: nosotros no tenemos ni madera para tapar las ventanas. En los Estados Unidos la gente se prepara y comienza a poner, todos tienen herramientas, rápido. Nosotros aquí no, hermano. Si hay hombres aquí que no pueden ni clavar un clavo. ¿Cómo hubiéramos hecho? Terrible, hermano. Sí, hermano, andar buscando un carpintero y no hay, hubiera sido una crisis, un caos. Y yo dije: Dios mío, Señor, solo tú puedes salvarnos. Y de repente, hermano, los periodistas de los canales de televisión aquí, allá estaban en el puerto de Acajutla, porque decían que allí iba a entrar el huracán. Y le decían: el huracán ya debe haber tocado tierra, decían, porque según los meteorólogos lo estaban viendo en el mapa. Y le preguntaban a los reporteros: ¿y cómo está el oleaje y el viento ahí? Pues aquí está, no hace viento, decían. Y cuando miramos el satélite, hermano, el huracán
estaba todo cubierto en el parte del Salvador, hermano, y le hacía así el gran remolino en el propio El Salvador. Pero nosotros aquí con calor no teníamos ni una brisa, hermano. Y de repente, como a las 2 horas, dijeron que ya había pasado en el Atlántico. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se levantó a orar, hermano. Aunque el enemigo nos quiera destruir, no va a poder, porque Dios lo va a rodear y le va a decir: es a mí a quien tú persigues. Es a mí, no es a ellos. Tu guerra es conmigo. Ayer veíamos un drama nosotros, hermano. Todo estuvo bonito, ¿verdad? Depende de la interpretación. Yo soy muy crítico, quizás, en el buen sentido de la palabra. Y yo miraba que hicieron un drama de Jesús, que el diablo llega y el diablo lo mata. Y yo le digo a mi hermano: todo está bonito, le digo, pero el sentido del drama, al diablo, a Jesús nadie lo mata. Dijo: a mí nadie me quita la vida, y menos el diablo, hermano. Yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar, dijo. Entonces, hermano, muchas veces el enemigo quiere hacerle frente a Dios, pero es de más, no puede. ¿Y sabe qué hizo Saulo? Dijo, Señor, le dijo, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Dura cosa te es, Saulo, le dijo, dar puntapiés contra un clavo. Eso quiere decir coces contra el aguijón, golpes así. Ten cuidado, no me vaya a ir el zapato por ahí. Hermano. Y le dijo el Señor, le dijo: ¿qué quieres? Y quedó ciego. Es que cuando el enemigo trata de atacar a la iglesia, Dios lo enceguece. Así pasó en una batalla en Israel, hermano, que llegaron todos a pelear contra Israel, y vino un varón de Dios y les dijo que quedaran ciegos, y se los llevó todos al rey. Aquí están todos, mátenlos, Dios. No, le dijo, no los tienen por qué matar. La gente que te persigue poseída por demonios, no la tienes que destruir tú. Tienes que ponerle las condiciones para que se salve, para que sea salva, para que Dios obre en sus vidas. No le tire piedras al que le tira piedras a usted. No seamos como el cuento aquel del mono. Dicen que había un palo de limón en medio de un lago, y allá estaba, pero el lago estaba lleno de lagartos. Y tenía que ir a traer limones, y la única forma de traer limones era tirarle piedras al mono y que el mono le tirara limones. De repente nosotros nos convertimos como el mono, hermano. Si alguien te tira una piedra, tú le tiras otra. Si alguien te dice una indirecta, tú le dices 2. Los monos de la iglesia así obran, pero los santos de la iglesia devuelven bendiciones por maldiciones. Devuelvan bendiciones por maldiciones. Si alguien te dice que eres feo, dile: sí, y tú eres hermosa porque Dios te hizo hermosa. Aleluya. Le va a costar. le va a costar eso, pero hágalo, hermano. A Jesús, ¿qué cosas no le decían en la cruz, hermano? Pero Él, ¿sabe qué? Siempre lo veía a usted y me veía a mí. Y decía: yo tengo que cumplir la obra. Yo tengo que hacer esto por ellos. Allí veía él a Ricardo, allí veía a Nelson, allí veía a Darwin, allí veía a Marcos, allí veía a Ángel, allí veía a Francisco, allí veía a Tomás, a Santiago, a Pedro, a todas las personas. Él veía en la cruz, él estaba viéndolos. Y decía: yo no puedo renunciar a esto, aunque tengo el poder para decirle a mi Padre que traiga legiones de ángeles y me ayude y los destruya a todos, pero no lo voy a hacer porque yo amo a estas personas. Y si nosotros tenemos la simiente de Dios en nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos que amar. Saulo estaba furioso, hermano, y amenazaba a las personas. Pero la iglesia no estaba peleando con él. Ese odio lo siembra Satanás. Dios siembra amor. Quiero terminar
en la primera carta del apóstol Juan, y en el capítulo 3 y versículo 14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oiga, hermano, ¿cuántos saben que han pasado de muerte a vida? La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, de cierto os digo, le dijo Jesús a sus discípulos, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida, y no hay condenación para él. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Pues yo quiero decirle, no hay condenación para usted. Aunque el diablo se levante y lo odie, hermano, ahí déjelo. Los días de él están contaditos. Pero ¿sabe una cosa que tenemos que hacer nosotros? No cruzarnos de brazos. No se cruce de brazos, hermano. Pelee las batallas. Hay un canto que dice que la calle está llena de rendidos. Pero nosotros, hermano, no somos de los que se rinden, sino de los que vamos siempre a la victoria. A la victoria. A la victoria. Tenemos que ser victoriosos en Cristo siempre. No desmaye aunque la tormenta sea fuerte. A veces pensamos, hermano, que ya no tenemos opciones. Pero yo quiero decirle que en Dios siempre hay una opción. Porque para los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios, hermano, nos amó, con esto termino. Si Dios nos amó estando muertos en delitos y pecados, y dio a su Hijo, su único Hijo, por nosotros, ¿qué no hará ahora que somos hijos, hermano? ¿Se imagina usted que Dios no hará? Aunque te odien, aunque te maldigan, si Dios nos ama, no puede pasar absolutamente nada. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu grande amor. No hay palabras para expresar la gratitud en mi ser por ese grande amor que tú nos tienes, Señor. Que aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Aunque millares de gente pusieran sitio contra nosotros, Señor, no temeremos. El salmista dijo: muchos son los que dicen, no hay salvación para él. Mas tú, Jehová, dijo él, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Señor, gracias porque tú nos defiendes, Señor. El enemigo se puso furioso cuando tú moriste en la cruz y resucitaste, demostrándole tu inmenso poder y tu inmenso amor por lo que tú creaste. Gracias por amarnos en esa manera, Señor. Así que en esta mañana, Señor, reconocemos que es más poderoso el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Señor, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra. Pero, Señor, tú has llamado a tu iglesia y le has dado de tu amor para que pueda dar amor.